Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Les saludo nuevamente para compartir un gran tema a través de esta plataforma. El tema que les quiero compartir hoy día, a mi modo personal y por mi experiencia, creo que es uno de los más grandes temas del cual nosotros tenemos que conocer y manejar, que es el propósito de Dios para con nuestra vida. Así que te voy a invitar a que busques en Colosenses capítulo 1, verso 16. Colosenses capítulo 1, verso 16. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Yo estoy aquí frente a mi computador y este tema yo te lo quiero compartir. ¿Por qué? Porque lo encontré. Estaba perdido. Yo me encontré mi experiencia personal con este tema hace unos 20 años. Estaba dando mis primeros pasos en los caminos del Señor y esto revolucionó mi vida para siempre. Y me ayudó en el quehacer ministerial de cada día y en la proyección también en el tiempo. Este tema que usted va a escuchar ahora, el propósito de Dios. Así que yo sé que esto va a decir mucho a tu vida. Y bueno, si tú estás dando tus primeros pasos en el Evangelio, eres un joven en el Evangelio, una señorita en el Evangelio, mucho más. Así que escúchalo con mucha atención, este gran tema. Primero vamos a tratar de entender qué es propósito. Bueno, yo me encontré y busqué muchos diccionarios, muchas definiciones, las acoté, las achiqué y me quedé con esto. Propósito es el ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Es el ánimo, intención de hacer o no hacer algo. Es una cosa que se pretende conseguir. Eso es propósito. Es expresar que algo es adecuado u oportuno para lo que se desea o para el fin que se destine. Eso es propósito. Entonces, cuando comenzamos a hablar de este tema, tenemos que saber que todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Enfocarnos en nosotros mismos nunca va a revelar el propósito de nuestra vida. Entonces, escúchame bien, por favor, en estos primeros segundos, minutos. El propósito de tu vida excede mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad, incluso hasta tu misma felicidad. Yo quiero decirte que el propósito de Dios es mucho más grande, mira, que tu familia, que tu carrera, aún de tus sueños y tus anhelos, juntos. Entonces, si deseas tú saber por qué te pusieron en este mundo, en este planeta, tienes que empezar por Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. Entonces, la búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente por miles de años. Toda la gente ha querido saber por qué está acá. Y eso ocurre porque solemos empezar a veces por el punto de partida errado, en nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egoístas: ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis sueños para el futuro? Entonces, enfocarnos en nosotros mismos, quiero decir, nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. Está el libro de Job en el capítulo 12, verso 10, disculpa. Job, capítulo 12, verso 10. En la Reina Valera 60 dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Pero Dios habla hoy, en esta versión, dice: en su mano está la vida de todo ser viviente. Entonces, una de las primeras cosas que tú tienes que saber, que tú fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que no entiendas eso, tu vida no va a tener ningún significado. Fuiste creado para Dios y no al contrario. Entonces muchos quieren a veces usar a Dios. No, es Dios que te quiere usar a ti. Entonces, la vida consiste en permitir que Él te use para su propósito y no que tú lo utilices a Él
para los propósitos tuyos. Entonces, ¿cómo se descubre el propósito para el cual tú fuiste creado? Bueno, tienes que saber que existen dos opciones. La primera es especular, hacer conjeturas, adivinar, teorizar. Y la segunda opción es mucho mejor, es la revelación de la palabra de Dios. Entonces podemos considerar lo que Dios reveló en su palabra con respecto a la vida. La manera más fácil de entender el propósito de Dios es cuando, por ejemplo, nosotros queremos saber el propósito de un invento. Si queremos saber qué propósito tiene esa cosa, tenemos que preguntarle al que lo inventó. Y lo mismo ocurre cuando tú quieres saber la razón de tu vida. Tienes que preguntarle a Dios. Entonces la Biblia es nuestro manual de instrucciones que te explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar y qué esperar del futuro. Entonces Dios no es tan solo el punto de partida en tu vida, sino que Él es la fuente de tu vida. Por eso debemos ir a la palabra y no a la sabiduría, filosofía de este mundo para tratar de descubrir el propósito de Dios para con nuestra vida. Una de las cosas más grandes que tú tienes que saber es que tú no eres un accidente fortuito en este mundo. Tu nacimiento no fue un error, no fue un infortunio. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Entonces tus padres no te planificaron, fue Dios el que te planificó. A él no le sorprendió tu nacimiento. Muchos dicen, nos sorprendió el nacimiento de nuestro hijo, nuestra hija, nos pilló, ¿no? Es más, Dios estaba esperando tu nacimiento. Entonces, escúchame bien, por favor, esta parte. Antes que tus papás se conocieran, antes que tus papás nacieran, antes de que tú fueras concebido por tu papá, tú fuiste diseñado en la mente de Dios. Él pensó en ti primero. Yo no sé hasta aquí. Hay muchas veces que nosotros pensamos que Dios nunca había pensado en nosotros. No, es totalmente al contrario. Él pensó mucho antes de que nosotros viniéramos a este mundo. Él ya había pensado en nosotros. Qué tremendo. Entonces no eres causa del destino, ni de la casualidad, ni de la suerte, ni de la buena, ni de la mala, ni tampoco es una coincidencia que en este momento tú estés viviendo, respirando y escuchando esta palabra, este mensaje, este devocional, este estudio. Entonces tú tienes vida porque Dios quiso crearte. El Salmo 138, en el verso 8 en parte dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces Dios diseñó cada característica de tu vida y de tu cuerpo. Él eligió tu raza a propósito. Él eligió el color de tu piel, de tu cabello y cualquier otro detalle que yo no mencione. Él hizo tu cuerpo a la medida, tal y como Él lo quería. También dispuso de todos los talentos naturales que posees, de la singularidad de tu personalidad, así como eres tú. El Salmo 139 en el verso 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Entonces, puesto que Dios te hizo con un propósito, también decidió cuándo habrías de nacer y cuánto habrías de vivir. Entonces, Él pensó de antemano en los días de tu vida. Escogió el momento preciso, exacto, cuando tú nacerías. Y también ya Él escogió el momento preciso y exacto cuando vas a morir. Así que no te mueras antes. Muérete el día que te vas a morir. Bueno, digo esto porque a los abuelitos les pasa mucho esto. Ellos siempre dicen, oh, ya me muero, ya me dio el ataque. Y nada todavía, falsa alarma. Entonces, tú tienes que entender que Dios planificó también tu lugar de nacimiento y dónde vivirías para su propósito. Piensa en el apóstol Pablo. Él no nació en Jerusalén, no nació en Roma. Él nació en Tarso, en el lugar más ideal. Me llamó mucho la atención cuando comencé a entender esto. ¿Por qué no había nacido en Jerusalén o en Roma, la capital del Imperio Romano? Porque nació en el lugar ideal
para el propósito de Dios, y así él se vio influenciado por todas las culturas griega, romana, latina, judaica, de todo. Entonces, tu raza y tu nacionalidad tampoco es un accidente. Dios no dejó nada al azar. Dios planificó todo para su propósito. En, en Hechos 17:26, la Reina Valera dice lo siguiente: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Eso dice la Reina Valera 60. Pero yo le quiero leer otra versión, que es más entendible. El mismo pasaje, Hechos 17:26. De un solo hombre hizo él todas las naciones, para que vivan en toda la tierra. Y le ha señalado el tiempo y el lugar en que deben de vivir. Eso dice la versión Dios habla hoy. Entonces, nada en tu vida es casualidad, nada. Todo tiene un propósito. Aún más impresionante es el hecho de que Dios decidió cómo nacerías. Entonces, Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias de tu nacimiento y de quiénes serían tus padres. Entonces, da igual que tus padres hayan sido buenos, malos, indiferentes. Él sabía que esas dos personas poseían la hechura genética exacta y necesaria para hacerte a ti a la medida y tal como él pensaba. Entonces, ellos tenían el ADN que Dios quería que tú tuvieras para que tú fueras creado. Entonces, aunque haya padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Porque muchos dicen, yo no sé quién fue mi papá. Muchos dicen, yo no sé quién fue mi mamá. Entonces, muchos hijos tampoco son planeados por sus padres, sino por Dios. Muchos papás dicen, no lo planeamos a este o a esta, pero sí fueron planeados por Dios, que es lo más importante. Entonces, el propósito divino tuvo en cuenta el fallo humano, inclusive hasta el pecado. Entonces, Dios nunca hace nada por casualidad, ni tampoco comete errores. Entonces, Él tiene un propósito para cada cosa que crea. En Él no hay caprichos. Entonces, todo animal, planta, todo fue pensado por Dios. Incluso cada persona fue creado con un propósito en mente. Y el motivo de Dios para crearte, esto es lo más maravilloso, es su amor, el amor de Dios. Mira lo que dice Pablo, el gran teólogo, el gran hombre de Dios, de las profundidades de Dios. En Efesios capítulo 1, en el verso 4 y 5, mira lo que dice. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La palabra para es la palabra propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces Dios pensó en ti antes de crear el mundo, antes de crear todo. Él pensó en ti, por eso dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, en efecto, por eso Dios mismo lo hizo. Dios creó el medio ambiente de este planeta para que pudiéramos vivir en este mundo. Entonces nosotros somos el centro del amor de Dios y somos los más valiosos de todo lo que ha creado. Cuando Él creó al hombre, ya había creado muchas cosas, pero cuando creó al hombre fue el punto más alto de la creación del ser humano. Santiago 1:18 dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Estoy leyendo en la NBI, Santiago 1:18. Entonces así es como Dios te ama y como Dios te aprecia. Entonces yo creo que tú deberías estar mucho más contento que eso. Entonces Dios no hace las cosas al azar, todo lo pensó y todo lo hace con gran precisión. Entonces cuando los científicos sepan más del universo, los físicos, los biólogos y todos los demás científicos, mejor entenderemos que todo fue creado específicamente para nuestra existencia.
con los requisitos exactos para que sea posible la vida humana en este planeta. Mira, escucha lo que dice Isaías 45:18. Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces Él no creó en vano. No hay despropósito en Dios. Todo tiene un propósito. Entonces, cuando tú te preguntas por qué Dios hizo todo esto, por qué se tomó la molestia de crear este mundo, este universo, bueno, porque Dios es un Dios de amor. Entonces fuiste creado como un objeto especial del amor de Dios. Entonces Él te hizo para poder amarte. La Biblia dice que Dios es amor. No dice que Él tiene amor, no, dice que Él es amor. El amor es la esencia del carácter divino. Entonces hay un amor perfecto en la comunión de la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que Dios no necesitaba crearnos, crearte a ti, crearte a mí. ¿Ya? No es que Él se sentía solo. No, no, no. Él quiso crearte a ti y a mí, crearnos a todos nosotros para así expresar su amor. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 46, versos 3 y 4. Dice, escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas. Yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Estoy leyendo en la NBI porque es más clara esa parte de ese mensaje. Entonces, si no hubiera Dios, todos seríamos un accidente, no sé, de la casualidad, el resultado fortuito de una lotería astronómica del universo. La vida carecería de todo sentido, de todo propósito, de todo significado. No habría ni bien, ni mal, ni esperanza de más de algunos pocos años de vivir aquí en la tierra. Pero Dios nos está mostrando que Él creó todas las cosas por un motivo y vemos que de esa manera tu vida tiene una profunda razón de ser. Entonces encontramos el sentido y el propósito solo cuando tomamos a Dios como punto de partida en nuestras vidas. Así que espero que lo estés analizando, escuchando y haciendo. Entonces, la única forma de entendernos nosotros mismos con exactitud es lo que Dios es y lo que hace por nosotros. ¿Cuántas veces has expresado esto o te has escuchado a ti mismo o a otro? No sé, no me entiendo, no sé, no me comprendo. Entonces tú tienes que saber que nada es más importante que conocer el propósito de Dios para tu vida y nada en este mundo lo puede compensar el de no conocerlo. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el beneficio para tu vida? El beneficio de conocer el propósito de Dios. Conocer el propósito de Dios, escúchame bien, le da sentido a tu vida. Nosotros fuimos creados para que nuestra vida tenga significado. Por esa razón, los métodos que el hombre puede utilizar para encontrarlo, porque consulta tarot, astrología, los psíquicos, los brujos, los hechiceros, todo eso es absurdo. Entonces, escúchame bien, mira, cuando la vida tiene sentido, el ser humano puede soportar cualquier cosa, lo que se te venga en mente. Y cuando la vida no tiene sentido, es decir, cuando tú no has encontrado el propósito, la vida se torna insoportable. Por eso mucha gente dice, esta vida es insoportable. Y vemos a otro con grito de júbilo andando en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque ese otro le encontró el propósito de Dios para su vida. No sé si me está entendiendo. Entonces, la vida sin sentido no tiene ni significado ni esperanza. Entonces, la tragedia más terrible no es morir, sino vivir esta vida sin propósito. Entonces, muchos dicen, bueno, ¿y usted para qué vive? Bueno, dice yo, vivo para trabajar. ¿Y para qué trabaja? Para comer. ¿Y para qué come? Bueno, para vivir. ¿Y para qué vive?
para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para comer. Y así, es una rueda que jamás termina. Entonces, la esperanza es tan esencial para tu vida como el aire, como el agua. Necesitas tener esperanza para poder salir adelante. Entonces, hubo un doctor que hizo un descubrimiento con sus pacientes con cáncer y él le hizo una pregunta para ver hasta qué cierto grado ellos podían sentir cierto alivio de esa enfermedad terrible. Entonces, la pregunta que él les hizo fue la siguiente: ¿quisieras vivir y llegar a 100 años? Entonces, él descubrió que los que tenían un propósito claro y definitivo respondían afirmativamente y eran los que tenían más probabilidades de sobrevivir. Entonces, tener esperanza es el resultado de tener un propósito. Entonces, sí, los doctores pasan ahí visitando a sus enfermos cada día. Y ahí está el que dice, no, parece que me voy a morir, me voy a morir. Se murió. Pero ahí está el otro, no, dice, yo creo en el Señor. Yo sé que Él me va a sacar de este lugar y me va a sanar y voy a salir adelante. Y sale adelante. Entonces, si te has desmoralizado por alguna cosa que te haya pasado, sucedido o te hayan hecho, tienes que saber que hay esperanza en Cristo Jesús. Experimentarás cambios positivos en tu vida cuando tú comiences a vivir la vida con propósito. Dios dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces tú quizás te sientas que estás encarando una situación imposible con todo esto que estamos viviendo, esta pandemia, y como que la muerte anda rondando. La Biblia dice en Efesios 3:20, dice, y aquel con mayúscula, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Escúchame bien, cuando tú entiendes el propósito de Dios, conocerlo simplifica tu vida. No la hace más compleja ni difícil, sino que la hace más simple. Y esto define lo que haces y lo que no haces. Entonces, tu propósito se convierte en un patrón que tú vas a usar para evaluar qué cosas son esenciales y qué cosas no. Entonces, uno se va formulando esta pregunta: esta actividad, este trabajo, esto que hago, esto que voy a hacer, ¿me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para con mi vida? Entonces, sin un propósito definido, no tienes fundamento para poder basar tus decisiones, distribuir tu tiempo, usar tus recursos. Entonces vas a tomar decisiones basadas en las circunstancias, en las presiones del medio, en el estado de ánimo del momento. Entonces los que no entienden el propósito de Dios para con su vida suelen esforzarse a veces demasiado y eso les causa estrés, cansancio y conflicto, ¿ya? Porque andan demasiado estresados, demasiado cansados, demasiado irritados. ¿Ya? Y ya no se les puede hablar, no se les puede conversar, no, ni cerca uno ya puede estar. Entonces es imposible que logres hacer todo lo que los demás quieren que tú hagas. No sé si me escuchaste bien esta parte. Porque solamente tú tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, si no logras terminarlo todo, significa que estás haciendo quizás más de lo que Dios quiere que tú hagas. O quizás estás viendo mucha tele, como decían por ahí. Entonces, vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y a un plan de actividades mucho más saludable. En mi caso, yo una vez estuve bien complicado de salud y eso me ayudó a ese punto. Mira, lo malo que era un mal estado de salud me llevó a comprender estas cosas. Entonces, esto también te lleva a tener más tranquilidad. Mira lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos se acuerdan de Pedro ahí cuando ya había sido muerto Jacobo y a él lo pusieron en la cárcel? ¿Y él qué se puso a hacer?
se puso a dormir porque estaba en completa paz con el Señor. No dijo, voy a hacer un túnel, un hoyo, no sé, tráiganme una torta y adentro pongan una lima para que yo rompa los barrotes. ¿No? Él se puso a descansar porque en el Señor había confiado. Entonces, conocer tu propósito, el propósito de Dios, eso trae enfoque a tu vida. Y eso hace que tú dirijas todo tu esfuerzo y energía a lo que es más importante. Entonces, hay 24 horas en cada día y muchas cosas no las vas a poder alcanzar a hacer. Entonces, hay que tener marcadas las prioridades. Entonces, tú te conviertes en una persona efectiva cuando tú aprendes a ser selectivo. No sé si me escuchaste bien. Entonces, es natural que las cosas sin importancia nos distraigan. Entonces, hay cosas de muy prioritaria, importante, muy importante y otras no tan importantes. Entonces, la gente vive una vida a veces con una desesperación silenciosa, pero también hay una descripción más exacta para esto, una distracción sin propósito. Entonces, muchas personas se asemejan a un giroscopio que gira con rapidez, pero sin dirigirse a ningún lugar. Entonces, sin un propósito claro, escúchame bien lo que voy a decir, vas a seguir cambiando de novia, de novio, de pareja, de dirección, de trabajo, de relación, de iglesia. Quizás te lleguen a llamar Julio Iglesia y muchas cosas más. Esperando que ese cambio traiga, ¿no es cierto?, solución a ese conflicto y se pueda ir esa confusión y ese vacío de tu corazón. Pero no, no va a suceder, no va a pasar. ¿Por qué? Porque la gente cuando hace esos cambios y cambia de nuevo y cambia de nuevo y cambia de pareja y cambia de trabajo y cambia aquí, cambia de lugar, piensa que esa vez va a ser distinto, va a ser diferente. Pero eso no resuelve el verdadero problema, es decir, la carencia de enfoque y de propósito. La Biblia dice en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, un insensato, una persona sin sesos. La cabeza la tenemos, ¿no es cierto?, para pensar. Tenemos la mente de Cristo, pero es un hecho, pero de ahí a que la usen. Dice, hay mucha distancia entre el hecho, del hecho al trecho. Entonces, el poder del enfoque se aprecia, por ejemplo, en la luz. Entonces, si hay un haz difuso, tiene poco poder, poco impacto. Pero si se lo enfoca mejor concentrando su energía, por ejemplo, los rayos del sol. Con la ayuda de una lupa, tú puedes enfocar y dirigir, ¿no es cierto?, esos rayos y esos rayos queman el papel, arman un fuego. Entonces, cuando la luz es enfocada aún más, como los rayos láser, puede atravesar el acero, porque está bien enfocado. Entonces, no hay nada tan importante como una vida centrada, vivida, con propósito. Los hombres y mujeres que han hecho grandes diferencias en la historia de la humanidad han sido personas con un enfoque bien claro y definido. Amén. Entonces, esperamos que Dios esté haciendo los ajustes necesarios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo en cada una de estas vidas. Si se logra, imagínate el golpe que vamos a dar como iglesia en este mundo a las tinieblas. Amén. Y después nos vamos en el rapto con el Señor allá a una alegría eterna. Entonces, nosotros vemos que el apóstol Pablo propagó el cristianismo casi solo por todo el imperio romano. Y esto nos muestra que él tuvo una vida enfocada, ese fue su secreto. Él dijo en cierto momento en Filipenses, esta epístola del gozo, en Filipenses 3:13, dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, no digo, hago miles, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, lo que quedó atrás está atrás. Ya no sacamos nada malgastar tiempo tratando de arreglar eso que quedó allá atrás. Eso que quedó allá atrás no se puede arreglar porque está allá atrás.
No pierdas tiempo en esas cosas. Dice, y extendiéndome a lo que está delante. Eso sí, nos vamos extendiendo hacia adelante. Entonces, si tú deseas que tu vida impacte en este mundo, en otros, especialmente los que no conocen al Señor, enfoca tu vida en el propósito de Dios y deja ya de titubear, de dar vuelta. No trates de hacerlo todo porque no podrás. A menos, no hagas tanto. Entonces tienes que deshacerte, escúchame bien, de buenas actividades. Ni siquiera estoy hablando de las malas. Estoy hablando de buenas actividades. Y concéntrate en lo más importante. Entonces, nunca confundas actividad con productividad. Puedes estar haciendo muchas cosas, pero estás produciendo muy poco. Entonces, más encima puedes estar ocupado sin propósito alguno. ¿De qué sirve? Por ejemplo, yo contaba hace muchos años atrás, por ejemplo, 3 personas con los mismos materiales, pero con un propósito distinto. Los 3 estaban ahí con cemento y con ladrillo. Al primero se le hizo la encuesta y se le preguntó, ¿qué está haciendo usted? El primero dijo, yo estoy pegando cemento con ladrillo. El segundo le preguntaron, estaban con los mismos elementos, ¿qué está haciendo usted? Él dijo, yo estoy haciendo una muralla. Eso es lo que estoy haciendo. Y el tercero tenía los mismos elementos y le preguntó, ¿qué está haciendo usted? Dijo, yo estoy haciendo un edificio grande y hermoso para el Señor. Los 3, con los mismos elementos. Uno estaba pegando ladrillos con cemento, el otro más encima haciendo una muralla. Y el otro un edificio para el Señor, con los mismos elementos. La diferencia es que uno tenía un propósito definido. Tienes que definir tu vida. Conocer el propósito de Dios, escúchame bien, va a estimular tu vida. Tú vas a estar estimulado. No es lo mismo estar con alguien deprimido, desanimado. ¿Quién se va a querer juntar con alguien así? Entonces, con la gente alegre, con lo que te estimulan, eso que en 2, 3 minutos puedes andar con un día pésimo, pero en 2, 3 minutos te inyectan energía, estímulo, vida, pasión por las cosas de Dios. Y te dicen, no hay cosa que Dios no pueda resolver. Y esto es para que Dios se glorifique. Y en 2, 3 minutos te conversan algunos pasajes, algunos versículos del Señor y tu vida cambió. Entonces el propósito siempre produce, escúchame bien, entusiasmo. Entonces no hay nada que dé más fuerza, ímpetu, como tener un propósito claro. Y por otro lado, el entusiasmo se disipa por falta de propósito, pues no tiene el entusiasmo que se necesita para esto. Entonces, el simple hecho de levantarse de la cama, a algunos ya se les convierte en una tarea ardua, en grandes batallas ahí con Sabanás, una guerra terrible. Entonces, por lo general, es trabajo sin propósito. No es el excesivo el que nos acaba, el que nos deja sin fuerza y nos roba el gozo. Entonces, la verdadera felicidad de la vida es ser usado para un propósito y poder reconocer la supremacía de eso. Y conocer el propósito de Dios te prepara para la eternidad. Muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en tratar de crear un legado duradero en este mundo, en esta tierra. Y quieren que se les recuerde después de muerto. Pero al final no es más importante lo que otros digan de ti, opinen de ti o hablen de ti, sino lo importante es lo que Dios hable de ti. Eso es lo importante. Entonces muchos se dan a esa tarea de tratar de que los recuerden, de que quede un monumento, no sé, unas letras, y no se dan cuenta que todos los logros, todo lo que se logra en la vida, en algún momento va a ser superado por otros. Si no, mira las Olimpiadas y las marcas que dan en los 100 metros planos, en la maratón, todo eso. Entonces las marcas se rompen,
la reputación se desvanece, los homenajes se olvidan. ¿Quién se acuerda de algún homenaje o más de gente que ya murió, que ya pasó? ¿Quién no sabe? Ni sabemos ni el nombre. Entonces, eso les pasa mucho. Recuerdo el ejemplo de un tenista que él se sintió muy honrado cuando salió campeón ahí en un campeonato y colocaron su trofeo con su nombre ahí en el lugar más importante de la ciudad. Pasaron los años y alguien se lo llevó porque lo había encontrado en un tarro de basura. Y exclamó, cuando pasa el tiempo, alguien tirará a la basura todos nuestros trofeos. Y así es. Entonces, vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. El uso más sabio de tu tiempo es que tú edifiques un legado eterno. Entonces, tú no fuiste puesto en la tierra para ser recordado. Tú fuiste puesto en la tierra para prepararte para la eternidad. Entonces llegará el día que estés ante Dios y Él va a hacer un inventario de tu vida, un examen final antes de entrar a la eternidad. La Biblia declara en Romanos 14:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Afortunadamente Dios decía que pasemos ese examen y nos ha dado dos grandes preguntas con anterioridad, porque Dios es bueno. Entonces al leer la Biblia podemos imaginarnos las dos preguntas que Él nos plantea, que son decisivas. La primera es, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Entonces lo único que tendrá relevancia será si aceptaste lo que Cristo hizo por ti y si aprendiste a amarlo y a confiar en Él. Es una de las cosas más importantes. ¿Y qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida, con tus dones, con tus talentos, con tus oportunidades, con tu dinamismo, con tu alegría, con los mejores años de tu vida, con tus relaciones, con tus recursos que Dios te dio? ¿Los gastaste en ti mismo o lo usaste para los propósitos para los cuales Dios te creó? Entonces, el objetivo de este tema que estamos viendo es prepararte para esas dos grandes preguntas. La primera determinará dónde pasarás la eternidad y la segunda determinará qué harás en ella. Entonces, la Biblia nos enseña que fuimos creados para vivir para siempre. Eclesiastés, en el capítulo 3, verso 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces, esta vida no lo es todo. Aquí en la tierra es simplemente el ensayo antes de la verdadera actuación. Estarás mucho más al otro lado de la eternidad que aquí. Entonces la tierra es como el escenario, es como la escuela básica primaria, el ensayo para tu vida en la eternidad. Entonces los ejercicios, el entrenamiento antes del partido, el trote de calentamiento antes que la carrera empiece, esta vida. Esta vida es el preámbulo de la verdadera vida, de la venidera. No sé si te has preguntado cuánto tiempo vivirás en este mundo. Bueno, yo quiero ser bien generoso contigo. Bueno, suponte que vives unos 100 años o 150, ya, bien excesivo, ¿sí? 150 años. Pero en la eternidad vivirás para siempre. Aunque yo te diga ya vas a vivir 200 años, en la eternidad vas a vivir para siempre. Por eso es que tu vida en la tierra es un pequeño paréntesis comparado con lo que vas a vivir la eternidad. Entonces nosotros fuimos creados para vivir para siempre. Entonces toda persona tiene un instinto innato que anhela la inmortalidad y la razón que Dios te hizo a su imagen para vivir eternamente. Entonces todos sabemos que en algún momento vamos a morir. Y siempre que aparece la muerte, por eso míralo en un cementerio, en un velatorio. La muerte siempre, sea cristiano o no, sea chico o grande, siempre la muerte parece injusta e ilógica. Y dice, no es justo, era muy joven para morir, estaba en la flor de la vida, estaba en sus mejores días. ¿Por qué pasó esto aquí y allá? Y todos pensamos que toda persona que se muere debería vivir para siempre. ¿Y sabe por qué? Por la sencilla razón de que Dios implantó en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cerebro, esa semilla de la eternidad en nosotros. Entonces, tu corazón dejará de palpitar en algún momento. Eso va a determinar el fin de tu cuerpo en este mundo, de tu día aquí en la tierra, pero no va a ser el fin de tu ser. Tu cuerpo terrenal es una simple residencia temporal para tu espíritu.
La vida terrenal nos brinda muchas opciones, pero la eternidad, solo dos, cielo o infierno. Entonces Dios hizo esto fácil, Dios es extremista, y no de muchas, sino dos nomás, cielo e infierno, vida o muerte. Entonces tu relación con Dios en la tierra determinará el tipo de relación que tendrás con Él en la eternidad. Si aprendes a amar y a confiar en Jesucristo, el Hijo de Dios, tendrá la invitación a estar con Él por toda la eternidad. Por otro lado, si rechazas su amor, su perdón, su salvación, pasarás la eternidad apartado de Dios para siempre. Y esa es la muerte segunda, la separación total del hombre con Dios. Entonces, tristemente, muchas personas tendrían que pasar la eternidad sin Dios porque eligieron pasar esta vida sin Él. Entonces, una vez que tú comprendes que la vida es más que vivir el aquí y el ahora y que esta es una preparación para la eternidad, entonces comienzas a vivir de una manera diferente. Recuerdo el testimonio de una persona que estuvo en el Titanic. Cuando estaban bajando los botes, volvió adentro del barco, ya el barco ya inclinándose, entrándole agua y toda la gente gritando, tratando de salvar su vida. Y no fue al camarote a buscar la billetera, el abrigo de piel, todas las pertenencias. No, fue a buscar unas naranjas. El rato antes las naranjas no iban a ser importantes. Pero en ese momento crítico cambió las prioridades de su vida. Entonces cuando tú vives a la luz de la eternidad, tus valores cambian. Y eso te da pauta de cómo manejar toda relación, toda tarea, todo trabajo y toda circunstancia. De repente muchas actividades, metas, incluso problemas que parecerían muy importantes se tornan triviales, pequeños, insignificantes, como para que le prestes mucha atención. Entonces, cuanto más te acerca a Dios, más pequeñas se ven aquellas cosas. Entonces, tus valores cambian cuando tú ves todas las cosas a la luz de la eternidad. El dinero, el tiempo, lo comienzas a usar de una manera más sabia. Le das mucho más valor, más alto a las relaciones, al carácter, que a la fama, que a la fortuna, que a los logros. Entonces hay que reordenar nuestras prioridades. Entonces el estar al día con la moda, con el estilo, no sé, con el que dirán, ya no tiene tanta importancia. Pablo en Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. En un momento fueron importantes, pero después Cristo dijo, no vale nada. Para mí es más valoroso todo esto que está aquí adelante, de parte de Dios. Entonces, cuando vives a la luz de la eternidad, como te dije, tus valores cambian. La muerte no es tu fin, más bien es una transición a la eternidad. De manera que hay consecuencias eternas por todo lo que hagas aquí en la tierra, en esta vida. Y todo acto en nuestra vida va a tocar alguna cuerda que va a vibrar por la eternidad. El aspecto más dañino de la vida contemporánea es esa mentalidad a corto plazo. Entonces, para aprovechar tu vida al máximo, debes mantener en mente la visión de la eternidad y el valor de la misma en tu corazón. La vida es mucho más que vivir solo. Entonces, para concluir, termino con este interrogante: ¿cómo será la eternidad con Dios? Bueno, en realidad nuestra capacidad mental no puede imaginar toda la maravilla y la grandeza de todo lo celestial. Sería como tratar de explicarle Internet a una hormiga. O sea, es inútil tratar. Entonces aún no se han inventado todas las palabras que puedan transmitir toda la experiencia de la eternidad. El apóstol Pablo, que tuvo una experiencia, él dijo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado a los que le aman. Entonces Dios en su palabra ha dado algunos destellos de la eternidad. Sabemos que en este instante Él fue a preparar un hogar para nosotros porque Él dijo, necesario que yo me vaya, os mandaré el Consolador, pero yo iré a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, nosotros tenemos que saber que nos volveremos a encontrar en el cielo con seres queridos que eran creyentes, compañeros de milicia, hermanos en Cristo. Ese día seremos libres de todo dolor, sufrimiento, y también seremos recompensados por nuestra fidelidad aquí en la tierra. Una de las películas que me impactó mucho fue La lista de Schindler. Al final de la película,
se muestra este hombre que en su industria salvó a muchos judíos y cuando terminó la guerra él lloraba mucho porque él decía, pude haber salvado más. Lloraba tanto que los mismos judíos que él salvó lo consolaban, decían, no llores, no te entristezcas, porque salvaste mucho. Pero él decía, podía haber salvado a muchos más si no me hubiera dado la buena vida, al buen traje, a la buena mesa. Entonces recuerda que la vida que pasamos acá es corta, allá es la eternidad. Entonces piensa en algún momento, existen muchas cosas que todavía podríamos dar y hacer acá para el Señor. En la eternidad va a estar la dicha eterna, pero acá podemos hacer muchas cosas que van a dar gloria y honra al Señor por una eternidad. Vamos a disfrutar de una relación ininterrumpida con Dios y a la vez Él disfrutará también de nosotros. Porque por eso no se bajó de la cruz, porque Él dijo, por el gozo puesto delante de mí. Amén. Él no se bajó de la cruz porque Él hizo un acto voluntario. El inocente por el culpable. Él fue el sustituto, el Cordero de Dios, preparado antes de la fundación del mundo. Por eso en un momento Él dirá, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces Dios tiene un propósito para tu vida aquí en la tierra, pero no terminará acá. Su plan comprende más acá que unas cuantas décadas que vamos a pasar en este planeta. Eh, es mucho más que la oportunidad de la vida. Dios te ofrece una oportunidad más allá de esta vida. Entonces, la única ocasión que la gente piensa en la muerte es en los funerales. Y siempre piensa de una manera superficial y corta, con mucha idea superficial y, como le decía, y sentimental también. Y tú quizás digas que es morboso en este momento que estoy terminando de hablar de la muerte, pero en realidad es contraproducente vivir negando la muerte y no considerar lo que es inevitable. Solo un necio puede andar por la vida sin prepararse para lo que todos sabemos que en algún momento va a ocurrir. Entonces debemos pensar más en la eternidad, no menos. Entonces, había una ilustración que yo usaba en mi inicio y viene a mi mente. Era de un patrón con su inquilino. Y este patrón siempre hallaba como tonto y necio a ese inquilino. Qué tonto que eres, qué necio que eres. Más cuando supo que era cristiano y que hablaba de esta preparación para ir a la eternidad y que ve todo el tema. Y él lo hallaba tonto y un día le dijo, ¿sabes qué? Te tengo un regalo. Te tengo un bastón. Y quiero que, no sé, pues si alguna vez encontré a alguno más necio y más tonto que tú, se lo des. Y este inquilino se fue de ese lugar de trabajo y se fue en una gira por el mundo a ver si encontraba a alguien más tonto y más necio que él para entregarle este bastón. Pasaron los años, las décadas, pasó mucho tiempo. No encontró a nadie. Volviendo por esas tierras, pasando por ahí, por el lugar donde había trabajado con su patrón, dijo, ha pasado tanto tiempo, tantos años, voy a ir a ver cómo está mi patrón. Fue a verlo, estaba en el lecho de muerte en sus últimos momentos. Y le dijo, ¿cómo está patrón? Ahí en su cama, en su último suspiro. No, estoy muy mal, dijo, estoy mal, estoy a punto de partir de este mundo. Y este inquilino le pregunta, oiga patrón, ¿y usted se preparó para este viaje tan largo, este viaje para la eternidad? Y el patrón le respondió no. Y el inquilino le dijo, yo le tengo un regalo. Le tengo un precioso bastón que le quiero regalar, porque día encontré a uno más tonto que yo, porque no se preparó para un viaje tan largo a la eternidad, así que es un tonto. Toda persona es un tonto si no se prepara para la eternidad, para la muerte que de seguro va a venir. Damos gracias a Dios que Él sale adelante de nosotros con esta palabra, con este mensaje. Espero que tú lo aprecies mucho, lo valorices mucho este mensaje, lo medites más de una vez, que no lo olvides, que lo compartas, que lo hablas y que en todo sea glorificado al Señor. Quiero orar por tu vida para que esta palabra realmente llegue a tu corazón y revolucione tu vida, tu corazón, tu mente, tu manera de ver la vida. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, desde este lugar
Desde esta sala quiero bendecir toda vida, todo hombre, mujer, joven, señorita, niño, adulto, anciano, que vaya a escuchar este mensaje, que pueda entender el propósito claro, bendito Dios, que tú tienes para él. Y pueda, bendito Dios, ser revolucionada su vida, su mente, su corazón. Pueda ser mudado en otro hombre, en otra mujer. Pueda ser marcado un antes y un después en su vida. Que pueda escuchar de manera distinta, ver la vida de manera distinta, hablar de manera distinta. Que todos los que lo conocen digan, hay algo distinto, algo pasó en su vida. Y va a ser una gran verdad, porque Dios habrá tocado tu vida, habrá tocado tu corazón, habrá transformado tu vida. Así que te damos gracias, Señor, porque a través de los que escuchan este mensaje, ellos influirán y serán usados para llegar a muchas vidas, tocar muchas vidas a través del poder de tu Espíritu Santo, siendo tú glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Así que no dejes de suscribirte a este canal para que siga funcionando, no dejes de compartirlo, que el Señor te bendiga y quizá en otra ocasión nos encontremos personalmente. Si no los conocemos, bueno, por este medio nos conocemos. Así que, shalom, bendiciones. Amén.